en el penso, en la malla, pero hemos visto que es demasiado frecuente, como van a poder escuchar ustedes, de modo que he insistido en que este tema se incluya en el currículum y que se llama, de esta manera podemos estudiar algo que deben saber ustedes para poder dar una asistencia por lo menos básica al paciente con embarazo. Lupus y embarazo, ¿ya? Bueno, en la unidad de medicina materno-fetal de los hermanos Kiri vemos pacientes con lupus con relativa frecuencia. Antes el pronóstico era malo, embarazarse, una mujer lúpica con embarazo era malo, los resultados perinatales y maternos eran malos, pero ahora mejora muchísimo, tanto que llegan a término si es que el parto pretérmino no está adelante, ¿ya? Como recuerdan ustedes, el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y además es inflamatoria, es autoinmune y es inflamatoria. Esos dos detalles es importante. Autoinmune e inflamatoria que afectan a todos los órganos del organismo de las personas. ¿Por qué se produce el lupus? En realidad hay una predisposición genética con un desencadenante ambiental, ¿ya? Una predisposición genética, porque no todas las personas pueden padecerla, tiene que haber una predisposición genética con un desencadenante ambiental y algo de permisividad de las hormonas, sobre todo de los estrógenos y de la progesterona, parecen ser importantes para que este cuadro se desarrolle. De modo que es una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. La relación se estima que es más o menos 8 o 9 a 1. Fíjense, la diferencia es grande. Bueno, hay muchos genes, más de 100 se han identificado y cada vez se van identificando otros tantos factores que predisponen a que los polimorfismos genéticos, o sea, son variaciones, ¿no?, de los genes, harían susceptibles a una persona a padecer o no la enfermedad. Si la mamá recibe y tiene esa predisposición genética, recibe genes del bebé tipo HLA-TRB1, le pone más susceptible a su vez de poder padecer la enfermedad. Bueno, ustedes no sé si saben, pero la madre recibe genes permanentemente del bebé en el embarazo, ¿no? La placenta tiene información genética del bebé y pasan los genes del bebé a la mamá de la placenta, pero también pasan del cuerpo del niño, eritrocitos, leucocitos y otras células también pasan del feto a la madre. Eso se llama quimerismo, microquimerismo. También de la madre pasa al feto, células. Hay un intercambio no abundante, profuso, pero hay intercambio de células y genes. Y si reciben estos genes HLA-DRB1, es una persona más susceptible, o sea, que tenga la presión genética, le hace más susceptible a padecer la enfermedad. Bueno, en realidad lo que pasa es que los linfocitos tipo B, cuando se unen a los componentes nucleares, estos anticuerpos producidos por los linfocitos B, forman complejos inmunes. Estos se fijan a los tejidos, a los componentes del núcleo que están circulando en la madre, y la unión del anticuerpo con el antígeno forma un complejo que se deposita en los vasos, en los tejidos y produce una reacción inflamatoria. No sé si me dejé comprender. Un complejo, recuerdan que es un antígeno con un anticuerpo, ¿verdad? Es un complejo inmune. Esto, a ver, imagínense que se deposite sobre las células del hepatocito, del miocardio, de las serosas, del peritoneo, va a inflamar. Entonces produce un proceso inflamatorio crónico. Es una enfermedad autoinmune con un componente inflamatorio crónico. Ese es el lupus. ¿Se entendió, verdad? Muy bien. La eliminación defectuosa de estos, parece que hubiera a su vez una eliminación defectuosa de estos complejos,
que hace que la enfermedad se vuelva más grave, más crónica, más inflamatoria y ocasione un deterioro, pero de todas las células del cuerpo. Puede haber particularidad por algún órgano, pero en general es una inflamación crónica. Suele haber anemia también y trombocitopenia, y estos son por anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos contra los antígenos de las membranas de estas células. La mayoría de estas pacientes que van a padecer lupus ya tienen estos anticuerpos patológicos muchos años a veces antes de que la enfermedad se haga manifiesto. O sea, hay una fase subclínica donde los anticuerpos van proliferando, van incrementándose y la paciente no tiene manifestaciones clínicas y se hacen evidentes cuando pasa algún umbral. Entonces, lo que pasa es con el lupus es que tiene periodos de exacerbación, de brote y de remisión. Es así, como biorritmos, ¿ya? Brotes de emisión, brotes de emisión, brotes de emisión. Lo ideal es que una mujer se embarace cuando no haya brotes, sino en la remisión, porque las complicaciones fetales y maternas son más manifiestas cuando una mujer se ha embarazado en un periodo de brote. Por lo que una mujer, yo creo que van a conocer, y de repente conocen personas ustedes con lupus, probablemente, y si los van a conocer es bueno que el embarazo sea planificado. Bueno, aquí les presento los anticuerpos, ¿sí? Fíjense, anticuerpos antinuclear. Estos dos anticuerpos que los tengo de amarillo son específicos del lupus. Los otros son de muchas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero los dos amarillos los he resaltado para que no se olviden que estos son los anticuerpos específicos del lupus. Anticuerpo antinuclear, este anticuerpo doble cadena, ¿ya? Doble cadena DNA, el amarillo, primer amarillo, específico del lupus. El otro es el anticuerpo anti-Smith, ¿no? Ahí está con SM, Smith, un acrónimo. Son específicos ambos del lupus. Pero también hay otros anticuerpos como anti-RO y anti-LA. El anti-RO y anti-LA es importante considerarlo, ¿ya? De todos estos anticuerpos, el anti-RO y el anti-LA pasan al feto. Y no todos, pero cuando suele pasar al feto, produce bloqueo cardíaco. ¿Ya? Bloqueo cardíaco en el feto. Y a veces se muere tan acentuado, tan grave ese bloqueo que muere el feto, se ahorita por insuficiencia cardíaca. Y a veces los niños suelen nacer, pero ya con daño. Y cuando hay ese daño, a veces amerita un trasplante cardíaco. Nosotros en la unidad de medicina materno-fetal del Germán Urquidi los diagnosticamos a aspectos que tienen bloqueos, ¿ya? Los diagnosticamos. Hay un retardo de la conducción de la aurícula al ventrículo, en el haz de Hirschsprung hay una alteración en la conducción y nosotros los podemos diagnosticar con ecocardiografía, ¿ya? Eso hacen los residentes de medicina materno-fetal. Y cuando hacen el diagnóstico, bueno, está advertido ya el neonatólogo para poder recibir y haga una valoración cardiológica post-nacimiento. Bueno, también hay anticuerpos antihistonas, antifosfolipídicos, ¿no? Antieritrocitos y antiplaquetarios. Y hay muchos más, pero son los más importantes. Otro componente importante son los complementos, ¿ya? El C3 y el C4. Cuando la enfermedad está activa, entonces el lupus debe considerarse que está en un brote. O sea, cuando vemos nosotros C3, C4, es siempre obligatorio pedirlo en lupus. Y si está bajo, pues estamos frente a un brote de lupus, está en periodo de actividad de lupus. Como ya habíamos indicado, el 90% de las pacientes son mujeres y casi la gran mayoría de ellas están en edad reproductiva. Y bueno, anécdota, viene una paciente a medicina materno-fetal de Germán Urquidi, llorando, licenciada de enfermería, en anasal,
en anasarca, típico de una hipoproteinemia. Bueno, ustedes saben la nefritis lúpica, ¿verdad? Van eliminando proteínas, ¿sí? Nefropatía lúpica. Entonces, había eliminado tanta proteína y eliminaba 7 gramos día, por si acaso. Entonces no había la presión coloidosmótica, se llama, ¿verdad? La que se tiene el líquido por la presión oncótica, se llama, ¿no? Bueno, había perdido tanta proteína, 7 gramos no es poca cosa, ¿no? Vino en anasarca y llorando, ¿no? Y bueno, le iniciamos la terapia, que vamos a ver más adelante, y 2 días o 3 días después la enfermera entra y le dice: te están vendiendo ilusiones en tus materno-fetales, te vas a morir. Mi hermano, porque pocas veces son los hombres que padecen, ha muerto, no los creas. Y al día siguiente llorando nos cuenta este incidente, ¿no? Y llorando me dice: doctor, yo quiero irme con mi bebé en mis manos, quiero irme a mi casa con mi bebé. Veo pasar, estaba internada, cada día entran mujeres y salen con sus bebés. Así yo quiero salir. Y así ha salido. Fíjense cómo con la terapia ahora se puede conseguir los nacimientos, lo que antes era muy difícil. Entonces, bueno, las mujeres lamentablemente en edades reproductivas son las que más sufren, ¿sí? Hay algún grado de permisividad de los estrógenos y de la progesterona, y ustedes saben bien que los estrógenos y la progesterona están altísimos en el embarazo, producidos por la placenta. Entonces puede tener otro factor que exacerbe el lupus durante el embarazo. Y cuando pasa eso, no siempre pasa, entonces es una hazaña llevar adelante ese embarazo. Las manifestaciones clínicas ya las conocen ustedes, hay cutáneos como lupus discoide, agudas, crónicas, alopecia, úlceras orales, etc. También hay las manifestaciones articulares y musculares, ya lo saben, ya lo llevaron en Intena y en otras especialidades, hematológicas. Este de repente componente cardiopulmonar es muy importante destacar. La pericarditis, la miocarditis valvular, pleuritis con desarmes, hoy en día se las puede diagnosticar gracias al ultrasonido que casi todos los hospitales tienen. Las renales, ¿no? La proteinuria es importante, si es mayor a 500 miligramos, es importante pedir siempre urea y creatinina, como vamos a indicar más adelante. Pueden convulsionar por lupus en el sistema nervioso y hasta clínica psiquiátrica. Y en cuanto a las convulsiones, imagínense que decimos y enseñamos nosotros, y les voy a enseñar yo también con el tema de preeclampsia, que toda convulsión en el embarazo es eclampsia. Toda convulsión en el embarazo es eclampsia, hasta demostrar lo contrario. Pero también hay mujeres con epilepsia que se embarazan. Pero lo primero que deben pensar ustedes, una mujer que convulsiona es eclampsia, ¿ya? Pero también pueden convulsionar por lupus, fíjense. También pueden convulsionar por lupus, por la afectación neurológica. Bueno, estos síntomas muy frecuentes son el embarazo, ¿verdad? Fíjense, adelante las manifestaciones, los síntomas: malestar general, no fiebre febrícula, sí, artritis, pleuro-pericarditis, anemia. Bueno, el malestar general y el cloasma, ¿recuerdan? El melasma, el cloasma, puede hacer confundir que estamos frente a un lupus o frente a un brote, o son las manifestaciones cutáneas del lupus o del embarazo. Bueno. Si esos eran la clínica, esos son los laboratorios, ¿no? Pueden ver acá abajo, manifestaciones inmunológicas, anticuerpos antinucleares, doble cadena DNA, que son específicos, anti-SNP también, antifosfolipídicos, bajo los complementos y pruebas de CUMS directos positivos. ¿Recuerdan qué es la prueba de CUMS? ¿O todavía no llevaron? CUMS son anticuerpos pegados a los eritrocitos, ¿ya? Son anticuerpos pegados, unidos a las membranas de los eritrocitos, y los producen obviamente hemólisis, ¿no? Esos anticuerpos también pueden ser positivos, la presencia de estos anticuerpos en el lupus. Ahora bien, hablaremos del lupus en el embarazo. Después de esta descripción general breve,
Miren, está descrito un caso de lupus por 900 nacimientos. ¿Frecuente o no? En Cochabamba hay ¿cuántos partos? ¿Alguien sabe cuántos partos hay en Cochabamba? En el departamento. 27.000, 28.000, 29.000 aproximadamente. Eran 42.000 por si acaso, 45.000 estuvimos llegando, pero ahora ha bajado. ¿Por qué? Porque ya un poco como a las sociedades más modernas estamos, ¿sí? Ya la gente usa anticonceptivos y eso es bueno. Entonces, uno por cada nacimiento, habría más o menos unos 30 por año en Cochabamba, si fueran 27, 29.000, más o menos, ¿no? Unos 30 o más por ahí, por año. ¿Y dónde van a venir esos pacientes? ¿A dónde van a derivar? Al Germán Orquídez. Lupus y embarazo al Germán Orquídez. De modo que si ustedes quieren ver el embarazo de alto riesgo, tienen que tratar por Germán Orquídez. Pero como no está en el perfil de ustedes, sepan ustedes por lo menos que cuando ven en el campo o cuando están resultando en otros hospitales, ¿dónde van a mandar el lupus? Al Germán Orquídez. Nosotros manejamos el lupus con los reumatólogos, ¿ya? El lupus en el embarazo puede mejorar en un 33%, en un 33% puede mantenerse y puede permanecer sin cambios, ¿no? Y en otro 33% empeora. Bueno, los tercios mejoran, empeoran y se mantienen en un 33%. Fíjense, la mortalidad por lupus es alta, 325 por 100.000. 325 por 100.000. ¿Cuántas mujeres murieron el año pasado en Cochabamba? ¿Saben? El tema de mortalidad materna, ¿no llevaron? El año pasado murieron en Cochabamba 12 mujeres, de los 27.000 o 28.000, 12 mujeres murieron, ¿ya? 12, haciendo una tasa de 41 por 100.000 nacidos vivos, 41 por 100.000 nacidos vivos. Y fíjense, 325 por 100.000 es bastante, ¿no? Bastante, pero esa mortalidad también ha bajado, ¿ya? Y peor, como habíamos indicado, si el lupus era activo cuando se embarazó. Si tiene nefritis lúpica, también empeora el pronóstico de la madre, si ya tiene nefritis lúpica. El embarazo es un estado protrombótico. A ver, no sé si se está entendiendo. El embarazo es protrombótico, o sea, aumentan los factores de coagulación y la coagulación es más factible en el embarazo. El lupus lo exacerba, ¿ya? Lo exacerba el estado protrombótico. Las infecciones y las hemorragias son frecuentes también, son más frecuentes en el lupus que en un embarazo normal, por muchos motivos. El resultado de la madre y del feto ha mejorado en estos últimos años, como les indico, gracias a que ya manejamos multidisciplinariamente el embarazo. El embarazo tiene mejor pronóstico si no hubo actividad lúpica en los 6 últimos meses. Entonces, ¿qué podríamos recomendar? Si no tuvo manifestaciones clínicas de lupus unos 6 meses, puede embarazarse la paciente, que el cuadro va a ser más benigno para la mamá y para el bebé. Es importante ese detalle, ¿sí? 6 meses de no clínica de lupus. Es mejor el pronóstico si no existe nefritis lúpica, o sea, si no tiene proteinuria o creatinina alta, es mejor. Si no se detectan anticuerpos del síndrome antifosfolipídico, mejora el pronóstico, pero muchos pacientes con lupus también tienen anticuerpos del síndrome antifosfolipídico. Mejora el pronóstico si no se agrega preeclampsia al lupus. Muchas mujeres lúpicas, a ver este detalle que no se pierda, muchas mujeres lúpicas tienen hipertensión, ¿ya? Son hipertensas, ya llegan al embarazo hipertensas. A esa hipertensión se puede agregar preeclampsia. ¿Y qué es la preeclampsia? Es un trastorno hipertensivo. ¿Han llevado ustedes la semana anterior? Sí, ¿no? No, ¿cómo que no? Sus prácticas, ¿cómo que no han llevado? No han llevado, pero muchos no han llevado, yo sé que no han llevado, porque no todos sus docentes siguen el patrón. Han llevado ya parto,
y han llevado trastornos hipertensivos, pero no todos, por lo que veo sus caritas, no todos, no han llevado todos, ¿verdad? ¿Y qué han llevado? Esta semana toca trastornos. Esta semana es de hemorragias, no sé si es mentiroso. Sí. Sí. Bueno, nuestro docente nos indicó que es trastornos hipertensivos. En Bueno, eso está. disculpame, pero es una broma, ¿ya? Pero esta semana es de hemorragias, de embarazo. Pero ¿cómo no han llevado? Entonces una cosa es que sea una persona hipertensa, una hipertensa crónica, y se agregue a ella preeclampsia. Empeora, se deteriora, y las pacientes lúpicas pueden tener, siendo hipertensas, preeclámpticas, o no siendo preeclámpticas ni hipertensas, se les añada la preeclampsia. Muy bien. A ver, pero ¿cómo diferenciar? A ver, una mujer, bueno, si una mujer tiene 12 semanas de embarazo, a ver, escuchen bien, una paciente tiene 12 semanas de embarazo, 14 o 16, pero antes de las 20 semanas, y tiene 140, 90 o más, es una hipertensa que se ha embarazado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la preeclampsia es un trastorno hipertensivo de la segunda mitad del embarazo. ¿Está entendiendo? A este lado han entendido. Aquí, los de la izquierda han entendido. Bueno, entonces, si una mujer tiene 140, 90 y está con 16 semanas de embarazo, es una hipertensa crónica que se ha embarazado. O es una paciente lúpica con hipertensión ya que se ha embarazado. Pero sin proteinuria. Si a eso se añade proteinuria, que también es frecuente en el lupus, se llama preeclampsia. ¿Ya? A ver, una mujer no lúpica, 140, 90, 16 semanas, y a las 26 semanas aumenta, bueno, empieza a eliminar proteínas, más de 300 miligramos, es una hipertensa crónica con preeclampsia agregada. Le va a aumentar un poco más la presión arterial. ¿Se entiende o no? Bueno, si no, yo los voy a explicar con más detalle en la próxima clase. No sé cuándo es. Parece que es la próxima semana. Pero ¿cómo vamos a diferenciar si viene a las 26 semanas con hipertensión de 140? ¿Es por lupus o es por preeclampsia? ¿Cómo vamos a diferenciar? 26 semanas, ya segunda mitad, ¿verdad? Y la preeclampsia es un trastorno hipertensivo de la segunda mitad. ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿Es lupus con hipertensión o es, qué se llama, preeclampsia? Por el placental growth factor. Aquí está. Mi puntero estaba buscando. Aquí está, a ver, aquí. PLGP, aquí vengo, ¿ve? La antepenúltima línea, ¿sí? Placental growth factor. Factor de crecimiento placentario. Es normal en el lupus, pero en la preeclampsia está baja. ¿Se entendió? Puede ser pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué diferencia al lupus de un trastorno hipertensivo por lupus de una preeclampsia? El placenta growth factor. Bueno, si fuera preeclampsia, se resuelve el problema con el parto. En cambio, con inmunomodulación, el lupus. Muy bien. ¿Cómo vamos a manejar el lupus de una gestante? Como pueden ver ahí arriba, cuando viene una paciente con lupus, es importante pedir a la madre el laboratorio de lupus, ¿sí? Y hacer una evaluación clínica para lupus. ¿Se entendió? Es importante ver la clínica de lupus que tiene la paciente y el laboratorio, los anticuerpos. Por una parte, en la madre es eso. En el bebé es fundamental evaluar el bienestar fetal desde el principio del embarazo. Entonces nosotros no solamente vemos a la madre, sino al feto también. En el feto vemos el bienestar, su bienestar fetal, y el bienestar se manifiesta por el crecimiento del bebé, ¿sí? Los bebés que tienen restricción de crecimiento, está afectado su bienestar, ¿ya? Y también más adelante, si se añade hipoxia y acidosis, su bienestar está afectado. En cambio, toda la clínica de la madre hay que evaluarlo, todos los síntomas.
neurológicos, cardíacos, respiratorios, vasculares, renales, etc. Eso hay que evaluar. Es lo primero que debemos hacer en la consulta. Obviamente hay que ver el daño renal, cuánto daño renal ya tiene, su proteinuria y su creatinina. Es importante pedirle las transaminasas, las bilirrubinas. Es fundamental hacerle una ecocardiografía para evaluar la esfera cardíaca. Hay que ver si hay dolor pleural, si hay derrames pleurales o derrames pericárdicos. Si tiene hipertensión es fundamental. A la mujer embarazada hay que medir la presión arterial sentada, no echada por si acaso ya. A ver, estos detalles demasiado importantes como para pasar por alto. A la mujer embarazada se mide la presión arterial sentada, no echada. Sentada, sobre todo en la segunda mitad, más allá de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque cuando está echada baja la presión arterial un poco, hipotensión supina se llama. Y eso puede darnos un error de interpretación. Bueno, entonces es importante medir la presión arterial también. Estos laboratorios deben pedirse cada 3 meses, pero si estamos en brote, cada mes. El perfil inmunológico nuevamente, pedirnos también el DNA de doble cadena y los complementos, ¿sí? Los anticuerpos antifosfolipídicos, los anticuerpos anti-RO-LA son fundamentales. Si están positivos los anticuerpos, a ver, este detalle es importante también. Yo sé que se están durmiendo, ¿o no? ¿Están despiertos? ¿Por qué veo tantos chinos? Los anticuerpos anti-RO-LA, ¿qué van a pedir si la madre tiene anticuerpos anti-RO y LA? ¿Qué van a pedir? ¿Qué hemos dicho que produce? Bloqueos. ¿Y qué van a pedir? Ecocardio fetal, ecocardio fetal. Pidan aquí a la unidad de cine materno fetal, los van a hacer. Bueno, no se olviden de ese detalle, ¿ya? Los complementos C3, C4 nos avisan, nos indican la actividad, ¿sí? El lupus no es motivo para adelantar el parto, excepto que haya una indicación materna o fetal. El lupus no amerita que adelantemos el parto, excepto que haya una indicación materna o fetal. Por lo que el lupus debe llegar a término. ¿Se está entendiendo, verdad? No se adelanta el parto, deben nacer los bebés de término. Y de término son desde las 37 semanas, pero el mejor momento para nacer son las 39 semanas. Bueno, pero se amerita, se puede interrumpir antes. Por ejemplo, un feto restringido, severamente restringido y con hipoxia, y está de 34 semanas, lamentablemente hay que interrumpir su embarazo porque si no, en los siguientes 2 o 3 días se muere el feto. El tratamiento. No existe cura para el lupus, como ya lo saben ustedes, ¿sí? Pero a veces hay revisiones completas, ¿no? O sea, inactividad del lupus. Bueno, el 25% de lupus presentan, son leves y generalmente no ponen en peligro la vida. Y muchas de ellas tienen fatiga, dolor, pero son llevaderos. En la terapia fetal, en la terapia por el lupus, siempre debe darse hidroxicloroquina, siempre, ¿ya? En la base del tratamiento, no la más importante, pero en la base del tratamiento del lupus está la hidroxicloroquina. Es muy benigno este fármaco porque ni produce complicaciones graves en la madre ni en el feto. No hay malformaciones por hidroxicloroquina, pero mejoran las artralgias, el dolor, la serositis, hasta los bloqueos fetales que potencialmente podría presentar por los anticuerpos anti-RO-LA pueden mejorar. La restricción de crecimiento intrauterino, RCIU, restricción de crecimiento intrauterino, también puede mejorar con hidroxicloroquina. Por eso, no suspender. Han habido pacientes tratadas con lupus
y se han embarazado y lo han quitado la hidroxicloroquina. Mal, no se quita la hidroxicloroquina, ¿ya? Es la base, sobre esa base hacemos el tratamiento. Pero como tiene riesgo de tener preeclampsia la paciente con lupus, siempre hay que darle aspirina a dosis de 150 miligramos antes de las 16 semanas. No sé si se comprendió. Hay que dar siempre aspirina a la mujer con lupus para que no tenga preeclampsia, porque ella tiene per se más riesgo de padecer preeclampsia. A dosis de 150 miligramos antes de las 16 semanas. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Muy bien. Ya vamos a acabar. En casos graves, en la terapia están los corticoides. Prednisona, 1 a 2 miligramos kilo, vía oral, día. En crisis, dar metilprednisolona por 3 días a razón de 1000 miligramos intravenosos. En crisis. Luego, dosis de mantenimiento, 10-15 miligramos cada mañana, cada día. A veces los corticoides aumentan la glucosa, ¿verdad? ¿Saben ustedes, no es cierto? En pacientes, por si acaso, diabéticas en la maternidad, no sé, yo creo por ignorancia, le han puesto betametasona. Ya acostúmbrense a esa terminología para madurarle al feto, entre comillas, para madurar el pulmón del feto, se le da corticoide, betametasona, pero eso tienen que grabar en su cerebro, en su memoria, estos detalles. Betametasona para madurar el pulmón del feto. Van a haber muchas preguntas y muchos temas van a abordar esto. Le dan betametasona a la madre diabética y produce en la madre cetoacidosis inclusive. Fíjense, cetoacidosis. ¿Por qué? Porque los corticoides elevan la glucosa, ¿verdad? Y han llevado hasta la cetoacidosis en las diabéticas, no en las pacientes normales. Muy bien. En caso de que los corticoides no sean suficientes, otros fármacos, ¿sí? Como el tacrolimus, rituximab o la inmunoglobulina intravenoso, IBIG, ahí está no tengo puntero. Aquí, ¿no es cierto? Este lado. Intravenoso, inmunoglobulinas, está en la terapia de cuando el lupus es muy acentuado. Este pedacito es parte del inventario. Es del hospital de la universidad, ese pedacito. Doctor, tengo punteros. ¿Perdón? Puntero tengo. Préstame, pero sí. Por tu culpa ahí está la Gracias. Que yo acabo de... Yo también tengo, pero ¿dónde está el Martín? Esto sí, intravenoso y inmunoglobulina, en caso de nefritis lúpica. La azatioprina ha demostrado seguridad y lo hemos verificado nosotros. Prácticamente todas nuestras pacientes lúpicas con síntomas leves y moderados tratamos con azatioprina. ¿Ya? Entonces, no darlo es un delito. Se puede dar con mucho amplio margen de seguridad azatioprina. Entonces, quedamos con que le damos hidroxicloroquina, le damos aspirina, le damos corticoides, ¿no es cierto?, como la prednisona, metilprednisolona en crisis, y le damos azatioprina cuando amerita, ¿sí? Pero lo que hay que tener cuidado y no dar es el metotrexate, ¿ya? Sí. Y si tienes la obligación de darle por extremada gravedad, más allá del primer trimestre o del segundo trimestre, pero de preferencia no. Generalmente nos va muy bien con azatioprina. Ciclofosfamida puede ser que se use en caso necesario, ¿ya? Pero siempre nos ha ido bien hasta azatioprina. Ahí hemos quedado. Cuando la paciente tiene hipertensión, no dar IECAS ni ARAS, ¿ya? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etc., ¿no es cierto? ¿Qué debemos usar si es hipertensa a las 12 semanas? Labetalol o metildopa, alfa-metildopa, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, chicos, ¿ya? No IECAS, no ARAS, labetalol y metildopa.
hasta 2 gramos de metildopa. Porque la metalol no van a encontrar. Metildopa entonces, sí, siempre hay. ¿Cuáles son las complicaciones fetales? Bueno, mortalidad perinatal. Son elevados, ¿no? Cuando sobre todo hay parto pretérmino, cuando hay restricción de crecimiento intrauterino. ¿Y por qué es la restricción de crecimiento? Porque las arterias maternas en la decidua, ¿saben qué es la decidua? ¿Saben? Decidua. Sí, yo sé que es un poco confuso ese término para ustedes. El endometrio en el embarazo no se llama endometrio. ¿Qué se va a llamar? Decidua. Elemental, ¿no es cierto? Ya. Esos términos no se olviden. Entonces, los vasos de la decidua, o sea, del endometrio, están obstruidos, hay vasculopatía, infartos. Bueno, están obstruidos, y si están obstruidos, la placenta no se alimenta, se infarta. Y se infartan grandes territorios placentarios, se orbita el feto o hay restricción de crecimiento. Pues. No es lo mismo que le den de alimento al bebé 1 litro de leche, si fuera la leche el alimento, que le estén dando 200 o 300 ml. ¿Verdad? Esa es restricción de crecimiento. Pero más o menos esa metáfora sirve para comparar que cuán poco nutriente recibe el feto cuando hay vasculopatía residual. O cuando las arterias uterinas son delgadas, estrechas. También puede tener síndrome lúpico neonatal. Todos estos resultados son peores cuando hay nefritis lúpica y lupus activo. Cuando hay proteinuria. Cuando hay hipertensión. Bueno, las neuropsiquiátricas nunca hemos visto, pero están escritos como que empeora el pronóstico. El feto también puede tener lupus neonatal, dermatitis lúpica, alteraciones hematológicas también puede tener, porque los anticuerpos de la madre, los IgG sobre todo, pasan la placenta sin inconvenientes. Los IgM no pasan la placenta. Y como decíamos aquí, bloqueo cardíaco puede existir. Entonces la aurícula anda por su parte, el ventrículo anda por su parte. Bloqueo. Las manifestaciones cutáneas pueden estar hasta la 6ª semana. Bueno, los bloqueos coinciden con estos anticuerpos anti-LO y LA. Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es lo que pasa en el bloqueo? ¿Qué pasa histológicamente para que haya bloqueo? En realidad hay una miocarditis difusa. ¿Ya? Una miocarditis difusa. Por eso muchos bebés que nacen con lupus ameritan un trasplante cardíaco. Una miocarditis difusa, una fibrosis, ¿sí? Además de la miocarditis, una especie de cicatrices se forman en el tejido muerto, una fibrosis, sobre todo en las inmediaciones del nódulo auriculoventricular y en el haz de His. Por eso hay el bloqueo, justamente en la separación, en el espacio que separa las aurículas de los ventrículos. Y nuevamente, es exclusivo de los anticuerpos anti-LO y LA. Pero no todos, fíjense, presentes. La madre tiene anticuerpos anti-LO y LA, pero solo el 3% les desarrolla bloqueo. Y se eleva un 20% si un hijo previo padeció de lupus y bloqueo. Fíjense, muchos necesitan marcapasos. Y si está deteriorado el miocardio, trasplante. Los corticoides, la plasmaféresis y estas inmunoglobulinas no reducen el riesgo de bloqueo, pero sí la miocarditis. ¿Ya? Otro detalle importante. Esta terapia usamos cuando tenemos estos anticuerpos, pero no reducen el riesgo de bloqueo, pero sí la miocarditis. El único que parece tener un efecto protector es la hidroxicloroquina, por esa razón no se suspende. Y estos niños que nacen al final, la supervivencia es del 95% a los 5 años, 90 a los 10, 78 a los 20, y así va poco a poco disminuyendo. La esperanza de vida se ve afectada. Y muchos de ellos mueren por infecciones o por falla multiorgánica. No se olviden que es una afectación sistémica. Bueno, finalmente, si se embarazó, va bien el bebé, ¿qué vamos a hacer de terapia anticonceptiva?
Sí, los anticonceptivos orales combinados no incrementan la fase de la actividad, pero lo que sí es, hay que tener cuidado con dar en lupus y además que tenga síndrome antifosfolipídico, hay que tener cuidado con dar estrógenos que están contraindicados, no dar. Si hay lupus con síndrome antifosfolipídico, no dar estrógenos, o sea, no dar anticonceptivos con estrógenos, definir estradioles el estrógeno de los anticonceptivos. Pero los implantes y las inyecciones de progesterona son seguros en el lupus. ¿Ya? ¿Qué anticonceptivo vamos a usar? Hormonas de progesterona. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso es todo. Espera un momentito. Hola.